la tristeza forma parte de la vida de las personas, ¿no? Siempre todos hemos sentido tristeza en algún punto de nuestra vida, sin embargo, cuando las situaciones o la capacidad de enfrentar el estrés ya no nos permite, es cuando ya entramos en una situación de depresión, ¿no? Esto depende incluso de la genética, em, factores ambientales, factores sociales, y ya cuando estamos en depresión, a lo mejor ya es más difícil como volver a retomar nuestras actividades diarias. ¿En qué momento podemos darnos cuenta de que una tristeza se convierte en una depresión? Porque muchas personas, no sé, que tuviste un rompimiento o que perdiste a un ser querido, tuviste alguna, no sé, que perdiste tu trabajo, cuestiones muy drásticas que suceden y que bueno, es normal en el ser humano tener tristeza. Pero ¿en qué momento podemos decir, ups, o sea, esto ya no es normal? Bueno, como decía Guadalupe, la tristeza es algo como que todas las personas presentamos en algún punto de nuestras vidas, pero creo que podemos decir que podemos tener una depresión cuando nos impide realizar actividades de nuestra vida diaria. O sea, cuando realmente ya no puedes pararte al trabajo, en adolescentes ya no van a la escuela, cosas que antes, actividades que les parecían placenteras, ahora son como un peso para la persona. También puede tener como cosas físicas, dolores de cabeza, dolores de estómago, que a lo mejor no pueden ser explicadas por algo médico, sino son por la depresión. Quizás es bien importante como empezar distinguiendo que todos los seres humanos tenemos emociones, ¿no? Bueno, incluso no solo los seres humanos experimentamos emociones, también los animales experimentan emociones. La tristeza es una de esas emociones y no es negativa, sino responde justamente a lo que va ocurriendo en nuestra vida diaria, ¿no? Por ejemplo, esto que mencionaban, perdí el trabajo o no alcancé boletos para un concierto y me pongo triste, ¿no? Son situaciones que todos vivimos, pero vamos relacionando esta tristeza con algo que está afuera, ¿no? Algo que pasó ahí afuera o incluso algo que pasa dentro de nosotros. El chico que me gusta no me hace caso y estoy triste, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos nosotros de depresión, estamos hablando de un trastorno del estado de ánimo. Dentro de las maneras que los especialistas, sí, de las diferentes disciplinas, psiquiatría, psicología, las psicoterapias, como tenemos de abordar como en la clínica, esto tiene que ver con manuales que nos clasifican diferentes trastornos. Dentro de esos trastornos están los trastornos del estado de ánimo. La depresión está dentro de estos trastornos del estado de ánimo, en donde ya no solo hay esta tristeza, sino, como lo decían las compañeras, este estado de ánimo que se vuelve persistente, es decir, en durabilidad se va haciendo mayor, nos impide realizar nuestras actividades cotidianas, pero además de eso, empiezan a haber otros factores en donde ya no solo la tristeza por lo que está afuera, sino yo tengo una participación importante dentro de esto que ocurre. Entonces, ya no solo estoy triste porque el chico no me hace caso, sino empiezo a sentir o a pensar diferentes cuestiones. Por ejemplo, la culpa, ¿no? Empiezo a hacer atribuciones a mí misma de lo que está ocurriendo afuera. Y de ahí entonces se empiezan a generar pensamientos que tienen que ver con una cuestión de desesperanza, ¿no? Hacia el futuro, hacia mí mismo, hacia la vida en general. Entonces empieza a haber esta cuestión de la culpa y de atribución a mí misma o a mí mismo sobre esta tristeza, ¿no? O estas situaciones. Además de que, como decían las compañeras, se empiezan a ver afectadas otras áreas. No solo me siento triste, si no, estoy desanimada, además de eso me siento apática, además de eso hay situaciones de mi sueño, de mi hambre, de mi conducta sexual, que se empiezan a ver alteradas de una manera persistente. Y creo que esa es la clave. Hay una durabilidad mayor y una culpabilidad, un foco hacia mí misma de el por qué está ocurriendo esta depresión.